Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día martes 14 de octubre. Damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. En este año 2025 les saludamos de acá, de la comuna de Puente Alto, Santa Elena 520, si algún día nos quiere visitar, Santa Elena 520, casi esquina Eduardo Cordero, desde la plaza de Puente Alto hasta acá a unos 10 minutos caminando. Bien, así que les saludo en el amor del Señor y esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual de las 2 a las 2:55, 2:58 minutos de la tarde. Amén. Es una gran bendición estar junto a ustedes en este tiempo de nuestro programa radial. Y junto a mí aquí se está instalando la hermanita Francesca, quien les está saludando. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga, mi amada hermana en Cristo. Les saludamos en el amor del Señor desde aquí de Puente Alto y nos gozamos en el Señor de poder estar un día más en estos medios, ya de que el Señor nos permite estar, ya solamente por la fe y también por cada uno de nuestros hermanos que colaboran todos los meses que el Señor va tocando hermanos y nos podemos seguir aquí, así que nos gozamos en el Señor y esperamos que este programa sea de tremenda bendición para cada uno de ustedes. Amén, amén. Saludamos también a los hermanos de la radio Fe 1460M que nos están escuchando por ahí por la 1460. Y el hermano Steven nos saluda y nos coloca que nos acerquemos más los micrófonos para que se escuche más claro. Ya. Así que a ver si se escucha mejor. Ahí nos comenta el hermano Steven. Y estamos saliendo entonces por la 1460M y también no sé si estaremos saliendo aún por la radio online de la Radio Fe. Amén, estamos contentos, mis amados hermanos, de estar en este tiempo de enseñanza. Gloria al Señor. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo un poquito acerca de cuán importante que nosotros podamos orar por los futuros obreros, ¿ya? Muchas veces nosotros vemos una necesidad y decimos faltan predicadores, faltan evangelistas, faltan el cacao de obra, en tal ciudad no hay una obra de senda antigua, de sana doctrina, y por qué aquí no levantan una obra. Y hay mucha gente, hermano, que está con ese anhelo, con ese deseo, que se levanta una iglesia bíblica en su territorio, pero ellos no están orando en esa dirección. O sea, solo quiere que llegue alguien a predicar, pero ellos no están pidiéndole al que levanta al obrero, que es Dios, ¿ya? Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de cuán importante que nosotros podamos estar orando. Muchas veces oramos solo por las almas que se están convirtiendo, que es una maravilla. Estamos orando por la gente que va a recibir a Cristo en una plaza, en un hospital, en un psiquiátrico, una bendición. Pero ¿cuántos oran por los obreros? ¿Cuántos oran por los que están predicando? ¿Cuántos oran por los que van a ir a predicar? ¿Cuántos entienden la responsabilidad que tiene un evangelista, un misionero, un pastor? ¿Cuántos entienden el nivel, la dimensión, la esfera espiritual en la que constantemente el predicador tiene que estar lidiando? Entonces, muchas veces no consideramos aquello. Entonces, el día de hoy vamos a estar compartiendo esa temática y vamos a animarle entonces a que nos puedan saludar, escribir, escribirnos allí al chat del Facebook. Estamos saliendo por Richard Riquelme. Y salúdenos, escríbanos, coméntenos de qué lugar nos está oyendo. Y también, mis amados hermanos, si usted quiere, nos puede saludar directamente al WhatsApp, más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85. Amén. Y visite nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Allí vea las predicaciones que frecuentemente subimos a ese lugar. Amén. Así que vamos a estar orando. Voy a pedirle a la hermanita Pancheca que pueda llevar una oración. Amén. Y ya vamos a entrar directamente con la temática.
Dios amado, Dios del cielo, vamos delante de su presencia, Señor. Le damos gracias, Dios mío, por permitirnos estar haciendo este programa radial, Solo por Señor. misericordia. Solamente porque usted se le ha placido, Señor, Amén, porque mi rey. somos faltos, somos pecadores. Amén, Mío, mi pero a rey. pesar de aquello, usted nos usa, Señor, Solo para por beneficio misericordia. de nuestros hermanos, Señor. Amén, mi rey. Ayúdenos, Señor, a hablar su palabra, Dios Sí, mío. mi rey, No que sean cosas de nuestro corazón, Solo por sino que misericordia, denos dirigida, cada palabra sea dirigida por el Espíritu Palabra Santo, iluminada, Señor. palabra Denos real. esa palabra iluminada, Dios del cielo, por Denos palabra de lo misericordia. alto. Y bendiga también a cada uno de nuestros hermanos Sí, que nos Señor. escuchan en diferentes lugares, En el nombre de Señor, Jesús. del mundo, Dios del cielo, por es, mi misericordia. Rey. Le rogamos por cada uno de ellos y que Sí, sean mi Rey. bendecidos, Dios mío, con esta palabra que se va a predicar En en el esta nombre de tarde, Jesús. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Gloria Señor al Señor, para siempre. Amén, amén, amén. Alabados Así al que Señor. que Dios nos bendiga en esta hora. Esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual. Amén. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Tenemos un tiempo acotado, ya de entre 50 y 60 minutos. Así que aprovechemos este tiempo de bendición. Léanos los saludos, hermanita Francesca, y luego ya entramos directamente con la enseñanza. Amén. Nuestro hermano Isaías nos dice que Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta tarde y que Dios les use con denuedo y autoridad para la gloria de Dios. Desde Amén. acá de Puente Alto, atento a la enseñanza del día de hoy y compartida la bendición. Amén. Y los hermanos en la radio nos dicen bendiciones. Nuestro hermano Iván nos dice... saludos cordiales para ustedes, mis amados hermanos en Cristo, que el Señor les use poderosamente en esta tarde para la gloria de la Trinidad Divina, como una de los espejos compartido el programa. Menos solo nuestro hermano Iván, nuestra hermanita Axa nos dice que Dios les use, mis amados hermanos, atentos a la palabra de este día. Gloria al Señor. Qué maravilla entonces, hermano, que podamos tener esta gran bendición de estar junto a ustedes. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras. Amén, Ya hemos amén. orado y confiamos que el Señor oye nuestra oración. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 10. Ya Lucas capítulo 10. Y nos lee el versículo 1 y el versículo 2, hermanita Francesca. Lucas Amén, capítulo amén. 10, versículo 1 y 2. Y nosotros nos vamos a centrar en el versículo 2. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tremendo, o sea, impresionante este pasaje bíblico, hermano, que nos habla precisamente de cuán importante, cuán necesario es que toda labor espiritual, toda labor que tenga que ver con la proclamación del Evangelio, que nazca, que emerja de la oración, del clamor, de la búsqueda espiritual. Muchas veces se ve únicamente la necesidad, pero no se le pida a Dios que en ese caso responda esa necesidad, hermano. Entonces todo se va haciendo de manera mecánica, se va haciendo de manera humana, de manera terrenal, y no se está pidiendo la dirección a Dios. Entonces, como hemos visto en este pasaje de Mateo capítulo 10, No, Lucas. perdón, Lucas 10. Sí, Lucas 10. Lucas 10. Sí, Estaba aquí buscando en Mateo. Lucas 10. 10. 1 y 2 era. Y aquí parece que le puse así Lucas. Ya, entonces aquí en Lucas 10, mire lo que dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Así es. ¿Ya? A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Ve? O sea, el que designó en este caso a los futuros obreros, a estos 70, fue el mismo Señor. Amén. Ya, o sea,
O sea, no es que ellos se autolevantaron, no es que ellos dijeron, bueno, hay una necesidad, la quiero suplir. No, sino que ellos fueron preparados, estos 70 eran parte de la multitud. Amén. Entonces, frecuentemente estuvieron con Jesús, Jesús los estuvo discipulando, Jesús les estuvo dando instrucciones. Estuvieron en el mejor instituto bíblico de toda la historia, que es haber estado con el Mesías. Amén, amén. Entonces, cuando llegó el momento y Jesús vio la necesidad, fue el mismo Jesús que designó, ya, y van a ir a realizar esta obra misionera. Amén. Ya, no es que ellos dijeron, simplemente quiero ir a predicar, quiero ir a evangelizar, yo voy y me autoenvío. No es así, sino que hay una necesidad y Dios después tiene que suplir esa necesidad. Gloria al Señor. Porque si el hombre, hermano, quiere ir y suplir por sus propios medios, sin que haya un llamado de Dios, esa persona, hermano, simplemente va a hacer las cosas de acuerdo a su criterio. Amén. En cambio, Jesús tomó y envió a gente que había sido formada por él. Ya hoy día, hermano, vemos gente que se autoenvía a hacer una misión y no solo se autoenvía, sino que seguido no han tenido ningún tipo de formación ni en un sentido espiritual, ni en un sentido almático, ni en un sentido doctrinal, bajo ningún contexto. No han tenido que obedecer, no han tenido que sujetarse, no han tenido que acatar órdenes. Entonces, solo se ve de repente la necesidad, pero no está la voluntad de Dios supliendo esa necesidad. Y por ende, si no está la voluntad de Dios ahí, por lo general las personas que se ponen a ejercitar tal o cual trabajo, por lo general lo hacen sin ninguna formación. Entonces, en este caso, Jesús, entre una multitud que le seguía, había un grupo que él tomó, que eran los 70, y a eso los fue educando, les fue enseñando, los fue formando, les fue dando hábitos, les fue corrigiendo situaciones, fue probando su obediencia. ¿Ya? Fue viendo hasta qué punto había una sujeción. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Ya? O sea, estos 70 que fueron escogidos iban a tener una misión. No es que ellos decían, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para allá, yo voy donde yo quiera. No, sino que Jesús les había comisionado que cuando él se dirigiera a alguna ciudad, ellos tenían que ir antes a preparar ese lugar. O sea, había un sentir de profunda obediencia en ellos. ¿Ya? O sea, habían sido educados por Jesús y en esa formación habían tenido que aprender lo que es obediencia. Qué hermoso cuando el Señor ya designa, porque se designó el Señor a los otros 70. Y acá dice, después de estas cosas, entonces yo pensaba en esto porque los versículos anteriores decía que decían como que querían seguir al Señor. Ya, y el Señor les decía, yo no tengo a dónde vivir. Le dijo ya, uno les dio excusa, le dijo, no, déjame hacer tal cosa y te sigo. Déjame hacer tal cosa y te sigo. Entonces, después de que hubieron personas que pusieron excusas para servir al Señor, el Señor elige a estos 70. O sea, en ellos hubo una disposición que no hubo los otros anteriores que ponían excusas para servir al Señor. Entonces, cómo el Señor va enviando a personas, porque Él quiere que la palabra del Señor se divulgue, o sea, se hable, que muchas personas conozcan ya la palabra del Señor. Entonces, esa era la orden que le estaba dando
a estos 70 de dos en dos. Yo me acordaba que los testigos de Jehová se toman de eso, de andar de dos en dos. Tremendo. Pero acá vemos que el Señor les dice, ya, con un propósito, como tú mencionabas, no era que ellos hicieran lo que quisieran. Ya, ellos no es que dijeran, ya, mira, lo vamos a hacer, vamos a ir improvisando, vamos a ir viendo cómo lo hacemos en el camino, qué hablamos, qué decimos. No, el Señor les tenía un propósito ya establecido. Ellos tenían que ir hablar de Él, ya del Mesías, de hablar del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el mandato para ellos era claro. Ya no era que ellos tenían que andar improvisando por ahí para ver cómo hacer las cosas. Tremendo. Entonces muchas veces queremos hacer hartas cosas, ¿cierto? Queremos hacer cosas, pero no queremos sujetarnos al modelo de Cristo. Entonces por eso podemos ver, por ejemplo, mimos evangelistas, obras de teatro. O sea, eso no está en el modelo de Cristo. Ya hay gente que de repente hace una serie de innovaciones, cosas nuevas, pero que no están en el modelo de Jesucristo. Entonces, si nosotros entendiéramos que Cristo, hermano, tiene una escuela y esta escuela debe ser replicada por todos los discípulos a través de la historia, no veríamos payasos, no veríamos mimos, no veríamos obras de teatro, no veríamos gente haciendo verdaderos shows en una prédica, no veríamos, hermano, una serie de nuevas acciones que no tienen nada que ver con la escuela de Cristo. Entonces, en el primer versículo aquí que ha establecido la escuela de Jesús, la escuela del Mesías. Amén, amén. Y no creo que haya alguien tan bruto, tan necio, para pensar que puede formar una escuela mejor que la de Cristo. Ya, o sea, hay gente que va formando nuevas escuelas, pero sin considerar que es una necedad. ¿Por qué? Porque no se puede hacer algo mejor que lo que hizo Cristo. Así es. Entonces aquí Cristo formó a estos 70, ¿ya? Formó a estos 70. Esto hermano, de los 70 es una clara alusión, hermano, a cuando el Señor, también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés, para hacer su obra, él le delegó, en este caso, su función a varias personas, hermano, que iban a ayudarle a cumplir la misión. ¿Se recuerda cuando el Espíritu de Dios desciende sobre estos líderes y le ayudaron a llevar la carga del pueblo? Amén, Entonces, amén. en este caso, Jesús formó a estas personas para que luego ellos se hicieran responsables de áreas que había que satisfacer, que había que realizar en la obra de Dios. Amén, amén. Entonces, cada acción importante del Antiguo Testamento tiene un parangón, hermano, en este caso, en lo que ocurre en el Nuevo Testamento. O sea, lo del Antiguo es una sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Entonces, no es que ellos iban a hacer lo que quisieran, ¿ya? Entonces, por lo menos hay dos características esenciales en los obreros en estos 70. Uno, habían sido formados por Cristo, y dos, Jesús les había enseñado a obedecer su voluntad. ¿Ya? Entonces, estos dos requisitos son indispensables para nosotros. Estos dos requisitos son indispensables para nosotros. Si nosotros no tenemos, hermano, esta capacidad de obedecer, finalmente se va a hacer un problema. ¿Por qué? Porque la gente va a ir detrás de sus propios criterios, va a seguir sus criterios y sus opiniones. ¿Por qué muchas veces fracasamos frente a tantas cosas? Porque hicimos nuestra voluntad, Amén, seguimos nuestro criterio. Oye, aquí Jesús le estuvo constantemente enseñando la Escritura, el Antiguo Testamento. Le fue modelando el carácter. Esto que están
relevante. Ya ellos tuvieron que mejorar muchas áreas. Ya, y piense usted, hermano, que en este caso la gran mayoría de las personas ya que tienen una edad madura, ya digamos 30 años, 40 años, que ya hace mucho tiempo dejaron el hogar del papá, de la mamá, ya sienten que pueden tener una total independencia. Entonces, a una persona que ya tiene su edad sobre los 30, los 40, o incluso ya sobre los 20 algunos, sienten que son dueños del planeta. Entonces, enseñarle a obedecer a una persona que ya es adulta, hay gente que dice, a mí usted no me venga a decir nada porque yo ya soy adulto. Yo ya tomo mis propias decisiones. Ese criterio en el mundo es propio del mundo. Cuando una persona ya es cristiana, sabe que hay una voluntad de Dios superior y que es esta palabra la que tiene que gobernarlo. Y cuanto más a un futuro obrero. ¿Entiendes? Un futuro obrero, ya por más que sea un adulto, que tenga una esposa, unos hijos, esa persona tiene que entender que tiene que hacer la voluntad de Dios. O sea, lo que va a primar en él, en el obrero, es, hermano, la voluntad de Dios. Entonces, no cualquiera puede llegar y ser enviado. No cualquiera puede recibir la delegación de hacer una obra de Dios, de hacer la voluntad de Dios trabajando en una iglesia, en un local, en una plaza. Tiene que ser una persona que ha sido formada, modelada por Cristo. Y en este caso, hermano, que haya aprendido a hacer la voluntad del Señor Jesús. Amén. Claro, ellos tuvieron ese tiempo y la bendición de estar con el Señor. Entonces, lo que le enseñaba, y aparte con sus mismos hechos, también les enseñaba. Les enseñaba la doctrina y también con sus propios hechos. Él lo estaba entrenando, no sé cómo decirlo, Sí. capacitándolo ya para poder hacer aquello. Entonces, ellos ya tenían yo me imagino que tenían que ser como más independientes, ya de ir, lo que ellos habían aprendido, ellos ya tenían que después ponerlo en Claro, práctica. independiente, pero no independiente de Dios. No, pues, Porque pero... estaba hablando de ser dependiente de Dios. Y porque, como expliqué, desde un comienzo, la persona al llegar a la edad de los 20, los 30, los 40 años, siente que tiene una mayor autonomía. Entonces allí tienen que entender que es dependiente de Dios, aunque llegue a una edad madura. Puede ser independiente de las personas, pero Sí, po. dependiente de Dios. Sí, para que se me refería, de que ellos tenían que poner en práctica ya lo que el Señor les había enseñado, de ir a predicar, de ir a enseñar, de lo que el mismo Cristo le había enseñado. Entonces, para ellos era una gran responsabilidad, pienso yo, de poder exponer, de poder enseñarle a otras personas lo que Cristo le había enseñado a ellos mismos, porque ellos iban a como continuar con las cosas que el Señor Jesucristo le había enseñado por ese periodo. Entonces, era una gran responsabilidad lo que Dios le estaba dando a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no iban a ir a hablar de parte de ellos, ellos no iban a ir a hablar cosas que a ellos les importaban como seculares, ellos iban a ir a hablar del reino de Dios. Claro. Entonces, yo creo que ellos igual sintieron esa gran responsabilidad, que es la que nosotros también tenemos de poder hablar del Señor. Claro, y por eso no puede ser una persona nueva, una persona que tenga 5 meses, 6 meses. No puede darle el espacio a alguien para que opine, para que dé un punto de vista de algo, pero no para ya presidir, no para ser un obrero, porque tiene que ser una persona en la que Dios haya formado un carácter, haya formado una resistencia, ya, porque esa persona va a estar predicando la palabra y frente a él va a haber una oposición, van a haber demonios, van a haber personas que van a querer verlo arruinado, entonces va a tener que tener una resistencia, una plena dependencia hacia Dios e indudablemente, como decía la maestra Pacheco, una independencia hacia los demás.
ya un desapego a necesitar, por ejemplo, el apoyo de los hombres y tomarse solo del apoyo o de la soberanía de Dios. Entonces, para eso no puede ser una persona nueva, no puede ser una persona recién convertida, no puede ser una persona inestable, una persona que de repente esté, de repente no esté. ¿Por qué? Porque Cristo le habrá delegado una misión. Mire, el texto dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ya, o sea, ahí había una misión. Había una misión, ya había algo determinado, decretado, definido, había una misión. Entonces ellos tenían que tener claro que tenían que ir a obedecer, Amén. a cumplir lo que Cristo les había delegado. Entonces, muchas veces, hermanos, no estamos viendo el trasfondo que hay detrás del obrero. En el obrero hay una misión. En el obrero, hermano, hay un sentir de la responsabilidad, como comentaba la hermanita Francesca. Entonces, estamos hablando, hermano, de algo sumamente relevante. Y muchas veces, hermano, la persona no ve eso. Entonces, de repente el hermano va y dice, ojalá que se levante una obra. Ojalá que se expanda un ministerio. Ojalá que vayan a predicar acá. Ojalá que se abra un local. ¿Y qué ha hecho la persona para que Dios envíe a esa persona? No para que simplemente una misión envíe a alguien, sino que cuánto se está orando para que Dios envíe a una persona. En este caso fue Jesús el que envió. Entonces la misión que estos 70 obreros están recibiendo era una función, una misión tremenda, que era llevar el evangelio, que era preparar el terreno, preparar, hermano, la tierra. O sea, tenían que tener, hermano, un sentir del deber impresionante, tenían una misión. Y de hecho, el número 70, que viene a representar en alguna medida el cuerpo que también tuvo Moisés en el Antiguo Testamento para hacer su misión, también el 70 representaba, hermano, lo que para aquel entonces se veía como un número simbólico de todas las naciones en el mundo. Entonces, al tomar Jesús los 70, les estaba dando a entender a los creyentes, a nosotros hoy nos está dando a entender de que la misión de predicar, de evangelizar, de discipular, es una misión mundial, es una misión universal. Amén, amén. Esto, hermano, se encuentra en completa discordancia, hermano, por ejemplo, con una visión esotérica, con una visión, por ejemplo, masónica, que consideran que Dios tiene cierto tipo de personas a las cuales quiere llegar. No, o sea, la misión, hermano, nuestra, abarca, hermano, a cualquier ser humano que tengamos frente y al que nosotros le podamos llevar la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que Dios envíe a estos obreros. Amén. Qué importante es que Dios envíe a esta persona que va a tener el sentir del deber. Qué importante, hermano, es tener en atención de que para que alguien pueda lidiar con esta responsabilidad, esa persona necesita haber sido educada por Dios en este tiempo, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa a los ministros para formar personas. También es tan importante eso, de ser formados, como tú mencionabas. Ser formados, porque si una persona no es formada ya por una persona que sepa de la Biblia, o si él mismo no lee la Biblia, puede tergiversarle, puede enseñar cualquier cosa. Entonces, claro, es tan importante ser enseñados. Si yo no entiendo algo, decirle a alguien que conozca, ¿me puede explicar esto?
¿Por qué? Porque usted está hablando o nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, ya no estamos hablando de cualquier cosa, entonces no podemos interpretarlo a la manera de uno o como uno quiera tomar el texto, sino que si uno va a enseñar algo, tiene que ser realmente lo que Dios quiere expresar ya en la Biblia. Y lo que tú comentabas, claro, es tan importante porque el Señor va a usar a personas para predicar el Evangelio. Ya no, porque hay gente que dice, no, pero a ustedes porque predican quizás, pero el Señor nos va a usar a nosotros. Aquí usó a 70 personas y todavía sigue usando a personas para predicar el Evangelio. Ya, él nos va a enviar a ángeles a predicar, nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que salir a predicar a las calles, a enseñar, a discipular, ya para poder enseñar la palabra de Dios. Entonces, muchas veces uno no valora eso, que el Señor a uno lo considere para predicar la palabra. Porque imagínense, no sé cuántas personas habrán habido en ese momento, pero el Señor tomó a 70 para ir a predicar el Evangelio. Entonces, o sea, si el Señor lo ha mirado a usted para predicar, debe tomarle el valor a aquello. Hay gente que no quiere salir a predicar, hay gente que no quiere hablar de la palabra de Dios, pero ahí está yéndose en contra de la voluntad de Dios, porque Dios, ¿qué quiere? Que uno predique. El Señor, ¿qué quiere? Que uno vaya hablando de la palabra del Señor. Ese es nuestro propósito como cristianos, es poder predicar, enseñar, pero también dejarse enseñar. Claro, y para eso hay que ser formados, y eso no va a ocurrir de un día para otro. Otra de las características de estos 70, porque estos 70 iban a marcar un modelo para los futuros obreros, que vendría a ser el verso 2. Ya, o sea, lo que Dios hizo con estos 70 iban a marcar un modelo, un paradigma, un ejemplo, un arquetipo de cómo debían ser enviados y formados los futuros obreros. Entonces, si usted analiza, hermano, por ejemplo, hubo mucha gente que siguió a Jesús, la multitud. Después, hermano, están, por ejemplo, el grupo de los 70, que estos ya eran un grupo que tenían una intimidad con Cristo. La multitud eran simplemente personas que miraban desde lejos, que miraban, hermano, el momento del milagro, que buscaban el beneficio, etcétera. En cambio, ya cuando hablamos de los 70, estamos hablando de gente que tenía una intimidad con Cristo. Así es. Que tenía un compromiso con Jesús. Ya no eran solo oyentes. Ya la multitud, hermano, comprende a lo que nosotros diríamos oyentes. ¿Ya? Luego está otro grupo que es los 70, que esto que implica intimidad y compromiso. Intimidad y compromiso. Luego está el grupo de los 12, los 12 apóstoles, ya mayor cercanía a Cristo. Y estaba el grupo de los 3, que eran los que fielmente estaban con Jesús. Ya los grupos de los que comprendían los 70, Amén. Los 2 y los 3, eran personas que no solo eran oyentes, que tenían intimidad y compromiso. Entonces, la persona que va a ser enviada a cumplir una misión, a cumplir una responsabilidad, a cumplir un deber, a evangelizar, a discipular, es una persona que tiene que tener intimidad y compromiso con Dios y con la obra de Dios. Así es, amén. Entonces, si nosotros no tenemos estos estándares bíblicos, nos vamos a dar cuenta, hermano, que de repente van a colocar en un cargo, en una responsabilidad, en un deber, a una persona que no está, hermano, comprometida, que no tiene vida de consagración. Y hoy estamos en un fenómeno donde hay gente que casi no ora, casi no va al culto, casi no va a la iglesia, pero en el corazón alberga una honra, un deseo de una honra. Ojalá que me suban al coro, ojalá que me hagan coordinar, ojalá que me hagan predicar, y la persona casi no va a una iglesia. Y más impresionante es que una persona que tenga tal distanciamiento de la obra,
en el corazón está albergando el ser un día un encargado de obra, un pastor y un obispo, pero ¿cómo? O sea, es una contradicción, hermano, total. Entonces, por eso que Cristo, hermano, en el verso luego 12 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya, o sea, para que realmente haya un éxito en la obra, para que realmente haya una bendición en la obra, es menester que Dios envíe a las personas, que Dios forme, que Dios prepare, que Dios capacite. Ya, y hermano, una de las grandes características que va a tener el futuro obrero que Dios va a usar es que va a tener que tener disposición. Sí, nos falta mucho esa intimidad, esa obediencia a Dios, esa relación con Dios para poder llegar a ser considerados por Dios, ya para hacer cosas, porque uno muchas veces quiere que lo consideren en cosas para Dios, pero no tiene ni un compromiso con la obra de Dios, no tiene ningún compromiso con Dios mismo. Entonces, el Señor va a considerar las personas que tienen un compromiso, tienen una relación con Dios. Entonces, en este caso, claro, el Señor escogió a estos 70 porque probablemente vio aquello. O sea, tenían esa relación, tenían ese compromiso, tenían esa obediencia. Ya, porque acá ninguno se ve que haya dicho, no, yo no quiero ir. No, yo quiero solo ser espectador. Claro, ninguno dijo, no, pero ¿por qué no elige a otro? No, ellos tuvieron la disposición. O sea, que a mí no me elijan para nada porque yo quería ser de los apóstoles. Claro. No me eligieron como apóstol, entonces la vean otros. Claro, entonces se ve que ellos tomaron esta bendición, la tomaron y fueron obedientes a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de ir. Entonces, ¿cuánto nos falta eso? Ya nos falta el compromiso, nos falta la obediencia, nos falta esa relación con Dios. Porque en este caso el Señor le estaba diciendo que había mucho trabajo. Claro. Había mucho trabajo. Porque dice, la mies a la verdad es mucha. O sea, hay mucho trabajo. Pero los obreros son pocos. ¿Pero por qué son pocos? Porque no tienen esa disposición, no tienen ese compromiso, no tienen esa obediencia, no tienen esa relación, no se dejan formar. Por eso hay pocos. Pero hay mucho trabajo, o sea, hay mucho trabajo en la obra de Dios. Tremendo. Ahora, nosotros tenemos que entender que el verso 1, capítulo 10, verso 1 de Lucas, yo había dicho al principio, ¿cuándo había dicho? Mateo, pero era Lucas. El verso 1, hermano, está hablando acerca de que el Señor designó personas, ¿cierto? Para cumplir una misión. Amén. Hemos estado en este programa hablando de las características. Ahora, ¿significa que nosotros estamos diciendo, oiga, miren aquí a los dos modelos, la modelo y el modelo? No, reconocemos que nos falta una enormidad. Amén. Y queremos que el Señor nos vaya formando cada vez más. Así. Y el verso 2 dice, y les decía, les decía, tenemos que preguntarnos, porque tenemos que aprender a interpretar la Biblia. Claro. Y les decía, tenemos que preguntarnos, ¿a quiénes les decía eso? A los 70, a los mismos 70. Y mira, una versión popular dice, previamente, el verso 2, previamente les instruyó diciéndoles, frente a vosotros hay una mies abundante, pero son pocos los trabajadores para cosecharla. Por eso debéis pedir en oración al Señor de la mies que envíe muchos trabajadores a su mies. ¿Se dan cuenta? O sea, esto se los había dicho a los 70, para que los 70 entendieran que ellos no iban a turistear, ya ellos no iban a pasear, ellos no iban en una función de relajo. Voy a ir a conocer aquí, sí, vamos a ir a tal lugar, no, voy a ir a conocer aquí, allá, vamos a salir. No, ellos no iban a turistear, ellos iban con una misión. Amén.
Claro, y la misión era predicar, enseñar, pero uno muchas veces, claro, no ve las cosas como realmente son, como a lo que Dios nos envía. O sea, si somos hijos de Dios debemos ver las cosas espirituales, ver las cosas espirituales y que Dios nos quiere usar en la parte espiritual, pero muchas veces como no tenemos esa relación con Dios, como que nos vemos ese mucho trabajo que hay. ¿Por qué? Porque no estamos en la, como se dice, como en la sintonía con el espíritu, ya para poder entender lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, es tan importante aquello que hayan trabajadores, obreros. Claro, yo estoy leyendo un libro de misioneros, de un misionero que se llama Natty Saint, un norteamericano que estuvo predicando en Latinoamérica, en Sudamérica, y él cuenta que llegó un momento, bueno, que él empezó a estudiar el tema de las misiones, y llegó un momento donde se dio cuenta que había mucha gente que se metía en las misiones porque recibían beneficios y pagos, subvenciones. Y la gente de repente comenzó a vacacionar, más que a cumplir una misión. Entonces él a partir de allí se propuso él realmente trabajarle al Señor en la obra. Ya, o sea, él se propuso el estar en la obra de Dios, haciendo la obra de Dios. Entonces, capta usted, hermano, todo el peso, la responsabilidad que hay sobre una persona que va a cumplir una función, ya sea como líder de una obra, ya sea en una iglesia local. Esa persona debe entender que hay una responsabilidad tremenda. Amén. Entonces, debemos ser conscientes de esta responsabilidad. Debemos ser conscientes de lo que decía la hermanita Pancheca, de que Dios en su bondad nos dio un honor. Nos dio un honor. ¿Cuál es el honor? Trabajar en la obra, desempeñar una función. Entender cómo Dios nos ha honrado para coordinar, para predicar, para evangelizar. Pero todo eso se va a valorizar cuando hay formación. Es por eso que es menester que Dios forme a la persona. Amén, amén. La nueva traducción al lenguaje actual traduce: Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Así es. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Es decir, aquí también Jesús les da a entender a ellos que como grupo de los 70, ellos no iban a dar abasto con el trabajo. Amén. Que se necesitaba que Dios, el Padre, enviase más personas. Ya, esto es otro punto muy interesante, hermano, que nosotros tenemos que considerar. Amén. De que nosotros, hermano, no debemos sentirnos como los únicos. Así es. Nosotros no debemos creer que somos los únicos, que no hay nadie más, o que no se necesita nadie más. Claro. Hay gente que cree que porque están ellos, ya no se necesitan más. Ya hay un evangelista, no se necesita más. Ya hay un maestro de la palabra, no se necesita más. Ya hay un pastor, no se necesita más. Eso, hermano, ya es de una autosuficiencia tremenda. Entonces, te das cuenta, hermano, cómo Cristo nos va educando para que entendamos que nosotros no somos, hermanos, los únicos. No deberíamos ser, hermanos, tan soberbios para pensar que conmigo basta. Yo soy la persona necesitada y aparte de mí ya no se necesitan más. No, o sea, Jesús les dejó claro, ustedes van a cumplir una misión. Ustedes son importantes. Pero ustedes, su gestión, su trabajo, no va a solventar toda la obra. Se necesita más gente. Es tremendo, claro, también meditaba en eso porque en un texto decía, oren a Dios para que traiga más obreros. Entonces, es muy importante aquello porque uno muchas veces piensa, no, que es uno nomás. Entonces, pero uno debe orar para que se levanten más predicadores, para que
para que haya más personas predicando, ya, porque se necesita, porque hay mucho, mucho trabajo. Uno muchas veces no comprende aquello, que hay mucho, mucho trabajo y uno debe orar, ya, no sentirse, como mencionabas tú, los únicos, Claro. sino que Dios puede usar a más personas, ya, Dios puede usar para predicar, Dios puede usar a hermanos, puede usar para discipular a otros, pero primero tenemos que ser formados nosotros, ya, por Dios, para poder enseñar y no sentirnos los únicos, porque no somos los únicos y debemos orar. Ya hay gente que ve a otro como competencia, ya lo ve como no, yo no sé, tengo algún cargo y no puede haber nadie con mi cargo. No, nosotros no podemos ser así, debemos sacar. Ojalá que no se levanten más iglesias aquí en Puente Alto, que nadie más predique en la plaza porque yo estoy predicando. Claro. No puede ser así. No podemos ser así. Dios le está diciendo, ustedes hagan su trabajo, lo que yo le estoy mandando que hagan, vayan. Pero también oren para que se levanten otros. Entonces, es tan importante aquello de pedirle a Dios. Ya yo creo que ahora uno ve que cada vez hay menos personas quizás que tienen ese deseo ya de poder ser, o sea, de querer ser predicador, de poder enseñar. Entonces, uno debe pedirle a Dios, Señor, usted levante obreros, Señor, levante a predicadores, Señor, levante a maestros, Señor, levante a más personas cristianas, hermanos en Cristo, porque hay mucho trabajo. Ya no piense, no, el trabajo que hago yo y no hay más trabajo, no, hay mucho en diferentes lados. Ya, no sé, por ejemplo, acá en Puente Alto, aquí uno ve, por ejemplo, hay hospitales, hay psiquiátricos, hay cárceles, está la calle, hay asilos de ancianos, o sea, hay muchos lugares donde uno puede ir a predicar, entonces uno no puede sentirse el especial o el único. Pues aquí se puso una iglesia cerca. Vamos a hablar para que la cierren. Porque así hay gente, hermano. Claro. Que ven todo competencia en vez de decir, oye, qué bendición, se están habiendo más obras, hay más hermanos predicando en la calle. Bueno, Dios sabe si es que envió a esa persona o no, con el tiempo también nosotros lo vamos a ver, pero no podemos ver a los demás como una competencia. O sea, mira lo que hace Jesús. Jesús le dice a obreros que oren para que se levanten otros obreros. ¿Me entiendes? O sea, Sí. para que ellos no se sintieran como los que solventaban toda la obra de Dios. Entonces, eso demanda humildad. O sea, cuando alguien dice, voy a orar, por ejemplo, ya nosotros por misericordia enseñamos la palabra. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Dios mío, levante más hermanos con más gracia, con más unción, Amén. con más profundidad en la escritura. Y no que de repente veamos a alguien con una profundidad y decir, está enseñando otro que está enseñando. Oh, Competencia. estoy llegando a transpirar. Mira, me estoy secando la transpiración. Oh, no, Dios mío, levante personas, levante obreros, levante evangelistas, Amén. levante personas que tengan una palabra. Amén. Dios mío, mi Señor, y si se levantan obras por diferentes lugares, que así sea. Y no que uno diga, no, solo si tiene el letrero de mi corporación es de Dios. No, que Dios levante obreros. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces, hermano, estamos pidiendo que se levanten obras y ni siquiera hemos levantado una oración para que se levante una obra. Dios mío, levante una obra en tal lugar. Amén. Dios mío, levante una obra acá. Dios mío, levante evangelistas, levanta predicadores, levanta gente con disposición. Mira cómo dice la NTV, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. O sea, Jesús ya de inmediato les dijo, ustedes son los 70 y ustedes tal vez creen que son muchos, son 70. Pero yo les digo que todo lo que hay que hacer, las almas que hay que cosechar, es decir, que se conviertan en Cristo, son muchas. O sea, ustedes no van a dar abasto. El trabajo es mucho más que para 70 personas. Amén. ¡Qué tremendo! Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus
campos, obreros. Amén. Nos dice, clamen para que se envíen gerentes, no envíen obreros. Jesús le dejó claro a los 70 que ellos eran obreros, Claro. ya que no eran gerentes, no eran empresarios, no estaban poniendo una pyme, no estaban desarrollando un proyecto propio, estaban desarrollando el proyecto de Cristo. Gloria a Dios. Obrero. En griego, Amén, amén. hoy se nos pasó el tiempo, en griego es la palabra ergates, ergates. Y esto significa un trabajador. ¿Te das cuenta? O sea, tú puedes poner ahí en la nota al pie de página que debemos orar para que el Señor envíe obreros, es decir, trabajadores. Gloria Los a Dios. 70, ¿cómo tenían que verse a sí mismos? ¿Cómo trabajar? Como trabajadores, como un hacedor, como un obrero. Amén. Este amén. término proviene del vocablo griego ergo, que significa trabajar, accionar, laborar, todo esto con esfuerzo. Amén. ¿Ya? O sea, hermano, la misma palabra griega aquí también nos habla, nos enseña, hermano, de que ellos sabían que no iban a llegar a mandar, no estaban recibiendo una misión para mandar, ¿no? Aquí había que ponerse, Amén. como se dice popularmente, el overol, había que trabajar. O sea, Jesús, hermano, los dejó pero clarísimo Así es. para que no se confundieran. Amén, amén. Entonces, cuando ya se habla de esto, hay gente que dice, no, obrero, no, obedecer, no, disposición, trabajo, entrega, no. Entonces, allí se va el avivamiento. Pero los que son llamados van a decir amén. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios me formó. Claro. Me formó Cristo. Me formó para la adversidad, para la prueba. Me formó para lidiar con gente tosca. Voy a estar ahí, voy a ir a predicar. Voy a ir a predicar, quiera o no quiera. Tenga ánimo o no tenga ánimo. Quiera tocar o no quiera tocar en el coro. Quiera predicar o no quiera predicar, tengo que predicar. Amén. Porque Dios me formó, como hablábamos en un principio. Esa persona tiene que tener una plena independencia de sus propios sueños o de personas que quieran mandarlo, por ejemplo, de gente que quiera desenfocarlo de la misión de Dios. Va a tener una independencia, una autonomía de ellos, pero a la vez va a tener una dependencia de Dios. Amén, amén. Y donde obedece a Dios va a querer hacer la voluntad de Dios. Amén, impresionante. Claro, el Señor formó obreros, ya, obreros. Como comentas tú, no es que Él haya formado a gerentes, personas que estén mandando, sino que personas que le trabajen a Él, ¿ya? No que ellos hagan lo que ellos quieran, sino que lo que Dios le mandó y que el Señor nos ayude a tener esa disposición de ser esos obreros. Ya muchas veces nos falta esa disposición, ponemos excusas quizás, decir no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, pero uno debe tener la disposición, pedirle a Dios, pidámosle a Dios que primeramente nosotros seamos esos obreros y también que el Señor mande más obreros, ya porque como tú decías de que, claro, quizás ellos podrían haber dicho, pues si somos 70, Claro. pero ellos no iban a poder cubrir todo, ellos no iban a poder hacer todo, sino que el Señor le dijo, oren para que se levanten más personas, ya, para que prediquen más, para que más gente me conozca, para que más gente se vuelva a mí. Entonces debemos orar. Yo me acordaba de ese texto cuando mencionan de que como que otro estaba echando fuera demonios Claro. y que no estaba con ellos. Al tiro, fueron a acusar. Entonces, y el Señor le dijo que si no eran contra ellos, Eran por ellos. Entonces, claro, el Señor quiere que se predique, ya quiere que se predique y debemos pedirle al Señor, ya tener estas cualidades y ser formados por Dios, ser formados por Cristo, porque de esa forma vamos a poder entregar lo que Dios nos ha dado. Si Dios no nos envía y hacemos algo que Dios no nos envía, eso a la semana, a los meses va a quedar Claro. disuelto. ¿ya? Amén, amén. En cambio, si Dios envía a una persona, van a pasar los días,
las semanas, los meses, los años. Va a pasar 1 año, 2 años, van a pasar los años que Dios quiera. Y esa persona se va a mantener en su misión, porque Dios lo mandó. Entonces va a haber apoyo, no va a haber apoyo, va a haber traición, va a haber frustración, va a haber deslealtades, va a haber abandono, va a haber oposición y la persona de manera sobrenatural va a seguir. Amén. Porque amén. Dios lo va a sustentar. Así es. Amén. Entonces, por eso es importante orar para que Dios los mande. Rogad, pues, rogad. Y quiero terminar diciendo el término que se ocupa acá. La palabra rogad en hebreo es deomai. Significa rogar, suplicar. Implica una oración intensa. Una oración en la que la persona se siente comprometido y ora frecuentemente. Y nosotros queremos darle gracias a Dios por todos aquellos que oran por nosotros. Amén. Amén. Que dicen, ahí está el hermano Richard, ahí está la hermana Francesca, están predicando, están enseñando. Ahí estamos orando por ellos. Muchos de ellos tal vez ni siquiera nos han comentado que oran por nosotros. Queremos dispensarles, queremos extenderle nuestra gratitud. Amén. ¿Ya? Y le queremos animar a usted a orar para que Dios, les queremos instar a ustedes a que ustedes oren para que Dios envíe obreros donde usted vive, en el país donde usted esté, que se levanten obras de Dios, que Dios levante esos obreros, que Dios lo envíe, amén. para que esas obras permanezcan en el tiempo, naturalmente en el tiempo que Dios quiera. Ya, hermanita Francesca, léame los comentarios que alcance. Nos quedan 3 minutos. Amén. Acá nuestra hermana Nelly nos dice muy buenas tardes, una bendición verlos, la gracia de Dios en vida, evangelista, gracias. Dios les bendiga. Usa a tus hijos por misericordia, esperando enseñanza, aleluya, que nos habla el Señor esta preciosa tarde. Amén y amén. Saludos. Nuestra hermanita Karen nos dice buenas tardes, mis hermanos en Cristo Jesús. Dios los bendiga y los use en la temática de hoy para edificación de nuestras vidas. Saludos desde Houston, Texas. Amén. Nuestra hermana Axa nos dice ser proactivos en la obra. Amén. Que el Señor nos ayude a ser proactivos. Acá nuestra hermana Nelly dice los pastores, misioneros, evangelistas trabajan para el Señor Jesucristo, ejercen un importante trabajo en la obra del Señor, tener conducta intachable, pedir el discernimiento al Señor, que sea en espíritu, no a la manera del hombre, tener capacidad de entender, sean capacitados en el Señor, tengan historia... Ya, se nos fue el tiempo. Sí, no va a casar. Ya. Vamos a estar leyendo después nosotros de manera particular todos los comentarios. Deje su comentario. Puede usted hacer 3 acciones. Dele like, deje un comentario y comparta el programa en sus redes sociales. Gloria a Dios. Y vea este programa varias veces, hermano, tome apunte. Yo creo que va a ser de gran bendición este pequeño devocional que hemos podido hacer. Si usted tiene el anhelo de llegar a ser un siervo de Dios, pídale a Dios que primero lo forme. Amén. ¿Ya? No vaya por la suya, no haga las cosas de acuerdo a su voluntad. Pídale a Dios que lo forme. Digan las últimas palabras, hermanita Francesca. Amén. Dejémonos ser formados por Dios, ¿ya? Para luego ya después empezar a hacer el propósito que Dios tiene para nosotros, que es hablar de Él, predicar la palabra y ser obediente, ser sumiso a lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Saludamos a nuestra hermana Gueta. Un saludo a nuestra hermana allá en Estados Unidos. Amén. Saludos a todos los hermanos del sur de Chile, del norte de Chile, de Latinoamérica. Amén. Gracias a todos aquellos que colaboraron con nuestro programa Doctrina Apostólica hasta la fecha. Si usted quiere colaborar, nos puede hacer llegar Amén. una ofrenda de amor por Western Union, por Banconría, por Selle. Bueno, tiene todos los medios para poder apoyar este ministerio de la palabra. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que compartieron junto a nosotros y nos despedimos. A ver si la hermanita Francesca puede culminar ahí el envío. Para que el Señor les bendiga. Amén. Y nos despedimos con un Maranata, Amén. el Señor viene. Viene. Amén.